Bien, ayúdenme entonces con sus micrófonos. Les estaba hablando de que el tema de hoy es el canon de la Biblia. Y vamos a verlo en dos partes, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Para ambos establecimientos hay criterios. En el caso del Antiguo Testamento, los rabinos del siglo o es del siglo primero, en Jamnia establecieron el canon, aunque ya desde la época de Esdras se empezó a establecer el canon del Antiguo Testamento. Es todo un proceso. No se tiene así como una fecha, no podemos decir que el canon del Antiguo Testamento se terminó de establecer en tiempos de Esdras, sino que se terminó de escribir cierta parte del Antiguo Testamento en tiempos de Esdras. Y en el caso del Nuevo Testamento, que fue un proceso un poco más rápido de escritura, se terminó de escribir a finales del siglo I o principios del siglo II, aunque se estableció el canon en el siglo IV. Entonces es todo un proceso histórico entre la redacción de los textos, la fijación de los libros, qué libros entraban, qué libros no entraban, el establecimiento del canon por partes y al final el establecimiento definitivo, como lo que pasó después de la Reforma, porque aunque el canon de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se fija en el siglo IV después de Cristo, fue hasta el siglo XVI que se decidió el canon de la Biblia. Entonces es todo un proceso, como les mencioné, histórico con respecto al establecimiento del canon. Empecemos con la parte idiomática. Canon, y yo creo que algunos ya han leído esta parte, ya saben que es del griego canon y del hebreo kanesh. Ambos se pueden traducir como caña. Es toda una relación etimológica y cultural el término canon, porque ambas traducciones que se pueden traducir, valga la redundancia, como canon, entonces el uso que se utilizaba por caña, otros traducen canon como vara. La utilización de esta palabra, y no estamos relacionando el término caña por el concepto moderno de caña, sino que en aquel tiempo la caña era una vara que se utilizaba para medición. Entonces, vara de medir, llegó a considerarse la palabra canon. Eso llegó a significar. Y la evolución de la terminología y el uso, después, este término significa regla o referencia estándar. Este término se adaptó para las Sagradas Escrituras. El uso para referirse a la lista o al índice de escritos, los cuales después se conocieron como las Sagradas Escrituras o Santas Escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece la terminología, pocos versículos, pero sí hay referencias. La palabra Kanech, ya en la traducción, aparece en Ezequiel, y el término canon pues aparece en 2 de Corintios y en Gálatas. Eh, Ambos, tanto el término hebreo lo traduce como caña o caña de medir, y el griego lo traduce regla o límite. Entonces son sinónimos ambos términos. Esta terminología de utilizarlo o de adaptarlo, mejor dicho, para referirse a los libros de la Biblia, la podemos encontrar en los escritos de San Atanasio, ¿verdad? De Alejandría, que él utiliza, posiblemente dice la historia, que él utiliza por primera vez tanto los términos hebreos, kanesh, como el término griego, canon, para adaptárselo al significado del índice de los libros de la Biblia. A él se le concede, digamos, esta mención, allá cerca del año 367 después de Jesús. De hecho, él utiliza para sus cartas sus propios escritos.
y después él se lo adapta a los términos, a los libros de la Biblia. Podemos entonces establecer que el canon, ¿qué es o para qué sirve? Nos sirve para regular y medir como una regla de fe los estándares de la vida. Digamos que ese es el concepto más amplio de canon. Por eso cuando hablamos del canon bíblico estamos hablando de los libros de la Biblia. ¿Ah? Los libros de la Biblia son una serie de regulaciones, una serie de reglas para medir los estándares de calidad de vida o para una regla de fe, como una regla de fe. Cómo debemos direccionarnos, cómo debemos conducirnos en la vida, etcétera. Digamos que eso significa el canon bíblico. Entonces, cuando nosotros hablamos de los libros canónicos, son los libros del canon. Podemos hablar de Mateo, de Isaías, con la terminología libros canónicos. Son aquellos que entendemos que tienen autoridad divina y están contenidos en nuestra Biblia. Entonces, el canon es los libros que contienen las Sagradas Escrituras, el canon, una regla de fe. Y a esos mismos libros se les conoce como libros canónicos porque pertenecen al canon, valga la redundancia, y son los que tienen autoridad divina. Dicha autoridad establecida primero por los rabinos del siglo I, antes, ¿verdad? Desde este tiempo de Esdras hasta el siglo I, con relación al Nuevo Testamento, lo establecido por la Iglesia a partir del siglo II, III, IV. Entonces ya tenemos dos conceptos, canon y canónicos. Si les pregunto canónicos, nos referimos a los libros que tienen autoridad divina o a los escritos con autoridad divina. Y canon significa regla de fe. Bien, a veces nos hacemos una pregunta y muchas personas se han cuestionado esto. Si en algún momento dice la misma Biblia o la historia o la arqueología que se estableciera un canon. En algunos profetas o en el Pentateuco aparecen ciertas observaciones de parte de los escritores como que Dios les dijo escribe. Pero no podríamos responder escrituralmente la pregunta que Dios mandó a que se estableciera un canon. Bueno, tenemos que hablar entonces del propósito del canon. ¿Por qué tanto los rabinos desde el tiempo de Esdras hasta el siglo I y por qué la iglesia de los primeros siglos estableció el canon? ¿Mm? Bueno, recuerden que los mismos judíos, ya Dios les había dicho que transmitieran las palabras por generaciones. Y eso está ya en el Shema, Deuteronomio 6, 4 y 5 en adelante. Esa misma ideología, podríamos decir, ese mismo mandato de los judíos de transmitir oralmente el mensaje de Dios por generaciones como memoria histórica para fortalecer la fe, también fue seguida no solo por las generaciones después del exilio babilónico, sino por la iglesia de los primeros siglos, ya de nuestra era cristiana. Y es que uno de los propósitos del canon es que define y conserva la revelación divina. O podríamos decir parte de la revelación divina, porque recordemos que la revelación divina está relacionada con la naturaleza, con la creación, con el mismo Jesucristo, ¿verdad? Y los hechos sobrenaturales de Dios. Y que es un acto meramente de Dios, voluntad propia de Dios, que Él, para que el hombre pueda conocer.
Entonces, uno de los propósitos de establecer el canon, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, es que va a definir y va a conservar la revelación divina. Otro segundo propósito del establecimiento del canon de las Escrituras es que esta revelación divina, ¿verdad? De alguna manera pueda o iba a poder sufrir algún tipo de cambios o alteraciones. Entonces, en algún momento de la historia, voy a decirlo, como las enmiendas que se hacen a la Constitución de la República de cualquier país, en donde el Congreso viene y a la primera Constitución le hacen modificaciones tras modificaciones tras modificaciones, posiblemente con un buen espíritu. La cuestión es que para impedir, para impedir que esta revelación fuera alterada, entonces se tenía que fijar dicha escritura y para evitar algún tipo de cambio o alteración. Uno de los grandes propósitos entonces de los rabinos y de la iglesia, de los primeros concilios de la iglesia fue entonces que sufrir algún tipo de cambio o alteración al canon. En este caso, la lista de libros divinamente inspirados. Y un tercer propósito tiene que ver con lo que dice Esdras 7:10, donde dice que hay que estudiar la ley, donde hay que penetrar esa ley en nuestro corazón, en nuestra mente, hay que empaparnos de la escritura, hay que estudiar, hay que adquirir conocimiento y después hay que poner en práctica y enseñar. Otro gran propósito, un tercer propósito del establecimiento del canon de las escrituras es brindar a los creyentes la oportunidad y a los primeros cristianos de estudiar esta revelación y de vivir de acuerdo a los principios y a las estipulaciones, a las reglas, a los mandatos o mandamientos que establece la Biblia. Ese es, digamos, otro gran propósito de por qué se tenía que establecer el canon de las escrituras. Tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento hubo criterios de establecer el canon. Pero sobre esos criterios de establecer el canon vamos a ver unos criterios generales, como decir, aquellos fueron más específicos, estos van a ser criterios generales. Criterios generales para establecer la canonicidad de un libro, que todo libro pasa por este examen. Recuerden que tanto desde la época de Esdras, los rabinos, hasta la época del siglo I y después los concilios de la iglesia del siglo III y IV, ellos consideran que para que un libro fuera establecido, perteneciera, mejor dicho, al canon, tiene que tener carácter autoritativo, que entre sus páginas, tanto implícita como explícitamente, se debe de palpar el tema de la autoridad. Claro, esto tiene que ver también con quién lo escribe. Que más adelante, cuando miremos los criterios especiales o específicos de cada parte del canon, pues vamos a ver ese del carácter autoritativo. El otro tiene que ver de carácter profético, que se cumpla o que se haya cumplido sus páginas, sus palabras. Un tercer criterio es que debe ser dinámico, y cuando nos referimos a esto dinámico, es que en sus páginas se debe de identificar el poder de Dios. Cómo se habla de Dios ahí, las manifestaciones de Dios, etc. Por eso en algunos libros como Esther casi no entran en el canon, aunque sí se identifica el poder de Dios, pero no aparece su nombre, por ejemplo. Obviamente debe ser auténtico, no una falsificación, lo que entendemos hoy como derechos de autor, que ya vamos a ver eso de pseudoepigrafía. Y
un carácter general, otro criterio general del establecimiento del canon es que las personas que lo lean, lo usan y lo perciben, eh, debe ser, perdón, percibido y leído en reuniones, constantemente, ¿verdad? Para darle vigencia y vigor al escrito. A manera general, entonces, estos son los criterios para el establecimiento del canon. Vamos a ver otros, como les repito, más adelante. Vamos a, perdón, el canon del Antiguo Testamento es la primera etapa de este tema que estamos viendo, y después vamos a ver lo del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes, y antes de hablar del canon del Antiguo Testamento, que la Biblia, la Sagrada Escritura o esta historia de la salvación, nos presenta dos partes. El Antiguo Testamento, conocido hoy por nosotros como Antiguo Testamento, por los hebreos, escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento. A la primera parte de la Biblia se le conoce como las escrituras hebreas, y a la segunda parte conocida como las escrituras griegas. Esta nomenclatura es muy usado en círculos arqueológicos, científicos, modernos, y no necesariamente religiosos o por parte de creyentes. Ustedes van a ver que en otras esferas universitarias o de seminarios, eh, al Nuevo Testamento generalmente le llaman escrituras griegas, o al Antiguo Testamento escrituras hebreas. Vamos a ver lo que es el canon del Antiguo Testamento, o sea, las escrituras hebreas. Y lo primero que queremos observar es que el canon del Antiguo Testamento, o la evidencia, apunta a que el canon del Antiguo Testamento ya estaba en tiempos de Jesús. Algunos dicen que ya estaba fijo. Aquí hay que utilizar bien esa palabra, porque una cosa es terminado de redactarse y de escribir los libros, y otra cosa es tenerlos en una colección agrupada todas juntas. Recuerden que eso se da muchos siglos después, iniciando porque cada libro, en este caso del Antiguo Testamento, está contenido en un rollo o en varios rollos. El Pentateuco dicen que había una copia de un solo rollo que medía 6 metros, ya sea en papiro o piel de animal. Entonces, generalmente cuando hablemos de canon, no pensemos que la Biblia ya para tiempos de Jesús estaba empastada en un libro, empezando porque no existía eso, ¿verdad?, del empaste, o por lo menos no era como hoy. Entonces, estaban contenidos en rollos. Cada libro, cada porción de los libros estaban en rollos. Pero para tiempos de Jesús ya se hablaba, y el mismo Jesús y los apóstoles se referían al Antiguo Testamento como las Sagradas Escrituras. Eso es en algún momento, y hay una serie de versículos y pasajes que ustedes van a anotar ahí y posteriormente los lean. Ya hay algunos pasajes de la Escritura donde Jesús dice que, y se refiere a partes de la Biblia, y entonces asumimos que el Antiguo Testamento ya estaba completo en tiempos de Jesús, cuando él dice: ustedes tienen a Moisés, a los profetas y a los salmos. Y yo creo que en algún momento les hablé de esto. Hay una serie de versículos que ya habla entonces de las Sagradas Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Si hablamos de un plan de Dios para nosotros, y esto tiene que ver con un elemento de fe también, y hablamos de que la Biblia es la más grandiosa biblioteca del mundo. Siempre sale una estadística ahí por internet y por Facebook, y constantemente sale los 10 libros más vendidos del mundo. Y siempre va a aparecer la Biblia como el primer libro más vendido en el mundo. Si nos trasladamos, por ejemplo,
a la época de redacción de la Biblia y a sus autores, wow, estamos hablando de casi 1500 años de producción literaria por más de 40 autores, en un material biodegradable. Y en sí ahí está el milagro, como en algún momento hablamos. Tener esos libros en el canon o en estos dos cánones, que al final forman uno, llamada la Biblia, en sí es un acto milagroso, un acto de Dios. Como a través de la historia, imagínense que independientemente que no tengamos los originales, tenemos una descripción de cómo, por ejemplo, eh, el llamamiento de Abraham. Eh, Entonces estamos hablando de textos con más de 3500 años de antigüedad, aunque no tengamos los originales. En sí la obra es una obra milagrosa, por eso yo digo que siempre que hablo, y por eso no soy muy, no, cuando hablo de crítica, hay dos sentidos de la crítica malsana y la crítica académica. Cuando hablamos de que en sí las versiones de la Biblia, independientemente de cuáles son sus orígenes o fundamentos de las asociaciones bíblicas que traducen esta Biblia, en sí que cada persona tenga una Biblia en su idioma, aunque no hemos alcanzado el total de idiomas, pues los que se han alcanzado es una obra milagrosa. Bueno, ustedes ya conocen que dentro de la Biblia protestante la clasificación de los libros del Antiguo Testamento, en este caso el canon del Antiguo Testamento, está de la siguiente manera: ley, historia, poesía, profetas y profetas mayores y menores. Aunque la Biblia hebrea no está así, ¿verdad? El canon, en este caso del Antiguo Testamento, eh, vaya, se empezó a establecer en tiempos de Esdras, Nehemías, incluso los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que la profecía de Malaquías está datada, su fecha, de aproximadamente entre el año 450 y 430, ¿verdad? Cuando ya estudiamos Malaquías de manera crítica, encontramos que el método crítico de datación de la profecía de Malaquías y el contenido del libro lo fecha aproximadamente ahí entre 450 y 430. Entonces, ya por esa fecha, algunos consideran que el canon del Antiguo Testamento ya había sido escrito. Eh, digamos que el ala más conservadora, o mejor dicho, la tradición lo mide ahí. La crítica va un poco más allá, según los análisis arqueológicos y científicos, y uno ya no lo fijan o no lo datan en su redacción final cerca del tiempo de Esdras, Nehemías y estos profetas, sino más cerca del siglo II, siglo I, antes de Jesús. Pero al final el Antiguo Testamento, clasificado en tres partes, ley, Torá, profetas, Nevín y escritos Ketubín, se fijan 22 libros del canon hebreo, y estos 22 libros corresponden a los 39 libros que actualmente tienen las Biblias de carácter protestante, porque las Biblias católicas no tienen 39 libros en el canon, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Pasando a los criterios, cuando termine esta parte del Antiguo Testamento podemos tener un banco de comentarios y preguntas. Pasando a los criterios ahora, ya no generales, sino criterios específicos para el establecimiento del canon del Antiguo Testamento. Y este es igual a uno de los criterios del Nuevo Testamento, es que el primer criterio es evidente, que tiene que ser Dios su autor, ¿verdad? Sobre todo en los libros proféticos, generalmente aparece esta expresión: y dijo Dios a el profeta, o el profeta hablaba en vez de Dios, o escribía en vez de Dios.
ese tipo de elementos. Pero que define que Dios es su autor principal no es tan difícil de explicar, fíjense, porque esto tiene que ver con lo que les conté sobre el significado de la historia de la salvación. Cuando usted abre las páginas del Antiguo Testamento y se pregunta, en estos libros, ¿quién es el autor principal? ¿Quién es el personaje principal? Podríamos decir quién es la estrella principal detrás de él. Pues es Dios. Perdón, se habla de él desde el uno, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cada momento histórico teológico, cada evento que describe la historia de salvación en el Antiguo Testamento, usted y yo identificamos al autor principal. Los personajes principales, secundarios, los acontecimientos, digamos que eso viene después, pero su autor principal es Dios. Vemos Dios como llama a Noé, vemos Dios como llama a Abraham, vemos Dios como llama a Moisés, cómo entra el pueblo en la tierra prometida. Y es todos esos eventos, cómo interviene Dios en la historia, cómo por ejemplo Dios intervino para que el pueblo no se masacrara entre él cuando hubo la división del reino, cómo castigaba a Dios a las naciones idólatras, paganas, cómo castigaba a Dios, o sobre todo las consecuencias de ser injusto socialmente, etcétera. Entonces vemos que es evidente que Dios es su autor. Y entonces los autores bíblicos, los que establecen el canon, perdón, mencionan como un primer criterio ese. Y un segundo criterio es que el libro fue escrito por un profeta de Dios o portavoz de Dios. Entonces, según la tradición, aparecen que Moisés escribió los primeros 5, que Josué escribió el libro de Josué, que Jueces y primero y segundo de Samuel lo escribió Samuel, que Salmos lo escribió David, que Proverbios lo escribió Salomón, ¿verdad? Que los profetas mayores y menores, cada uno lleva el nombre del autor, que Lamentaciones son de Jeremías, que Natán y Ezequías y David y otros escribieron Reyes, bueno, etcétera, etcétera. El autor fue un profeta, un portavoz de Dios. Segundo criterio. Otro es que debe ser genuino sus palabras. Y aunque ya ha pasado el tiempo y lugar de su autor, sigue teniendo vigencia sus palabras. También ese mismo criterio hace referencia a que el autor existió en algún tiempo y lugar. O sea que no fue una invención. Que si Josué escribió el libro de Josué, existió el autor. Claro, por eso es importante el tema de la tradición oral y la memoria histórica, porque los judíos acumularon mucha información a través de esa herramienta. Ya lo dice el Shema. Oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y atarás estas palabras en tu corazón y las dirás de tu padre a hijo, de generación en generación. Otro criterio es su doctrina, o sea que es apoyada por los otros libros que cumplen los mismos requisitos. Se complementa su doctrina entre uno y otro libro. Otro gran criterio es que tenía que haber sido escrito en lengua o en el idioma hebreo, ¿verdad? Por eso ese criterio no lo cumplen los deuterocanónicos. Si vamos ya al tema de Jesús, ya este criterio no está relacionado directamente con la comunidad judía. Los primeros que mencioné sí, con los rabinos que establecieron el canon del Antiguo Testamento,
Pero la iglesia y los concilios agregan a esos criterios que les mencioné otro más, que es que Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento. Y no solo citando, diciendo las escrituras, sino si vamos a una concordancia y vemos cuántas veces es usado el Antiguo Testamento con citas textuales, vamos a encontrar muchas. Algunos inclusive hablan de 600 citas de Jesús y los apóstoles. En el caso de Jesús, que no escribió, menciona. En el caso de los que escribieron, sí. Entonces, podemos decir y aceptar al Antiguo Testamento como palabra inspirada de Dios. Algunos otros elementos con respecto a la Biblia hebrea, solo para que tengamos una idea de su fecha de redacción, sobre todo. A la Biblia hebrea se le conoce como la Tanakh, ¿cierto? Por el acrónimo. T, Torah, N, Nevin, K, Ketuvim. Son las siglas del Antiguo Testamento hebreo. La Torah posiblemente ya es reconocida en el siglo VI antes de Jesús, luego del regreso de la cautividad babilónica. Más o menos entre el siglo VI y V. Estamos hablando entre los años, es mejor en años porque hay gente que esto de los siglos la desubica. Entre los años 587 y 538 ya estaba la Torah, o sea, el Pentateuco. Obviamente no se le conocía como un canon, ¿verdad? Sino que ya estaban establecidos los 5 libros. La otra parte que son los profetas, los Nevi'im, según la crítica, o sea, el análisis arqueológico, científico de los eruditos, de los que hacen comentarios, etcétera, ellos proponen que los Nevi'im o los profetas fueron reconocidos como escritura cerca del siglo III. Estamos hablando entre el año 300 y 250 antes de Jesús. Recuerden que esto tiene cierta argumentación, porque la historia de Esdras, sobre todo del capítulo 7 hasta el 12 creo que es, esos relatos corresponden a los judíos aproximadamente del año 468 al 444, siglo V antes de Jesús. Entonces, los Nevi'im no se pudieron haber establecido hasta que se tuviera que redactar no solo Esdras, no solo Nehemías, sino que los profetas Malaquías y Zacarías. Recuerden que los profetas o los Nevi'im contienen a los Nevi'im anteriores y a los Nevi'im posteriores, y dentro de los Nevi'im posteriores están los que usted y yo conocemos como libros profetas mayores y menores. Y la otra parte de la Biblia hebrea, según los estudiosos, se estableció hasta el siglo I, inclusive después de Jesús, no antes. Estamos hablando de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Esther, Ruth, las Crónicas. Perdón, Esdras y Nehemías también, que yo lo había mencionado en los Nevi'im, pero no. Esdras y Nehemías están los que tuvimos. Entonces, el orden de redacción y de cada parte del canon del Antiguo Testamento, en este caso de las escrituras hebreas, es primero la Torá, siglo VI y V antes de Jesús, segundo los profetas, siglo III y IV, y tercero los Nevi'im, los Ketuvim o los escritos, siglo I ya en tiempos de Jesús. En algún momento yo les hablé, pero si quieren hacemos una pausa aquí para que ustedes
Bien, nos vamos a quedar aquí. A ver, hermanitos, ¿algún comentario, pregunta? No más que agradecer a Dios por su inspiración divina a través de grandes siervos y profetas. Y Amén. como dijo usted, hermano Daniel, creo que tenemos lo suficiente para el plan de salvación que Dios tenía para nosotros en su infinito amor y misericordia. Y a veces creo que perdemos, podría decirlo así, no sé si perdemos el tiempo, pero o queremos excusar algunas actitudes de nosotros, yéndonos por algunas tangentes que nada, que nada tienen que ver con la salvación y el propósito, el plan divino de Dios. En su infinita soberanía, yo creo que Dios nos ha ido revelando lo que hemos necesitado. Y si hubiese algo más que Dios cree que necesitamos, pues Él lo va a ir haciendo y quizás para algunos hasta de una forma personal, porque el trato de Dios para cada uno de sus hijos creo que es personal y dependerá también de la búsqueda que cada uno de nosotros tengamos. Así que, ¿qué puedo decir? Necesito algo más para ser salva, ya el Señor me lo reveló a través de su bendita palabra, de su bendito plan de salvación. Y gracias porque yo creo que después de ser, de conocer al Señor desde niña prácticamente, no tengo duda de que he estado andando por el buen camino, ¿verdad? Y que muchas cosas, hermano Daniel, yo le digo a usted, yo bendigo a Dios por su vida, porque es increíble estar tanto tiempo dentro de la iglesia y que solo nos digan la Biblia, la palabra de Dios, y no nos den un concepto de tanto valor como es que la Biblia es la historia de la salvación. A mí con eso me queda tan lleno mi alma que me sobra y me basta. Muchas gracias y bendiciones a todos. Sí, bueno, solo quiero, de repente yo dije algo que lo expresé no correctamente, ahorita me estoy acordando. Ahora, si la Biblia es el plan de salvación, no es el plan de salvación, presenta la historia de la salvación. El tema de la salvación para nosotros, los protestantes, los evangélicos y aún en la Iglesia Católica, tiene que ver con los eventos de la cruz. Es la muerte vicaria de Cristo, la resurrección, quien a nosotros, a través de la fe y la justificación por medio de la fe, somos salvos, ¿verdad? No, la revelación de Dios tiene que ver cómo Dios se manifiesta al hombre para que éste lo conozca. Y la máxima revelación es la persona de Jesucristo. Entonces, para que sí separemos los conceptos de lo que es revelación y lo que es salvación, aunque están unidos, son diferentes. Y el tema de la cruz, ¿verdad? La Biblia no nos da la salvación, es Cristo, hermanos. Es la Biblia, la palabra de Dios nos presenta lo que, por eso nos llaman la religión del libro, ¿verdad? Nos presenta lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Pero para los teístas, por ejemplo, ellos consideran, o sobre todo los deístas, que solo con la revelación natural es suficiente para conocer a Dios, para ellos. Pero todo va relacionado. Gracias, hermana Elizabeth. Otra pregunta y comentario para ir terminando. Lo escuchamos, hermano. ¿Iba a decir algo, hermano Edgardo, hermana Nubia o Neri, no sé? Sí, no, creo que estamos bien, estamos claros. Fue la voluntad de Dios de que nosotros tengamos 66 libros en nuestra Biblia evangélica y creo que con eso basta, ¿verdad? Y creo que es más que suficiente. Conocemos a Dios perfectamente y si apareciera, como dicen, algo por ahí, creo que nadie lo aceptaría, definitivamente nadie,
porque el canon del Nuevo Testamento, de la Biblia, ya está sellado, totalmente sellado. Eso no hay discusión, ya está totalmente dicho todo, no hay nada que revelar de nuevo. Incluso el apóstol Pablo dijo, si a un ángel del cielo bajase, ya sería otro evangelio. Entonces creo que estamos completos. Sí. Amén. ¿Alguien Me más, llama, hermanos? no, solo me llama la atención con respecto a lo que dice el hermano y tiene toda la razón porque recordé en algún momento estudiando sobre los testigos de Jehová que ellos siguen con sus filosofía o sus estudios y con eso de que todavía esperando al Mesías que no vino en tal año y como dice ya sería otro evangelio definitivamente. Comparto la opinión del hermano. Amén. Sí, bueno, la Biblia, hermanos y hermanas, da para mucho. Hay tantas cosas que por aprender. De repente no nos va a dar la vida para aprender tantas cosas, pero estamos en el camino correcto, digo yo. Em, Nosotros tenemos que aprender todas estas cosas, no solo para nosotros, sino recuerden que ustedes dan. Ustedes son personas que dan. Y la persona que da es porque tiene. Y tienen que estar listos para preguntas, para respuestas, para comentarios, aunque sean opiniones personales, pero de repente bien fundamentadas. Y aunque no fueran fundamentadas, pero tiene algo que decir, con el ánimo y con el afán de que la gente aprende, que la gente cambie. Todo creo que es válido. Eh, la escritura dice que hay que analizar inclusive lo que nos conviene, y las formas de pensar también hay que cultivarlas y hay que tomar lo que nosotros consideremos que es bueno o no. Nosotros, aquí en los seminarios, en las clases y todo, nosotros somos encargados de darles a ustedes lo que hay. Y ustedes al final agarran lo que ustedes consideran, ¿verdad? Pueden ser posturas filosóficas, hermenéuticas, lo que sea. Mi deber es todas las posturas necesarias y ustedes toman lo que ustedes consideren que les va a servir. Hay que estar preparados también para aprender, desaprender y aprender. Y seguir aprendiendo, porque la vida es de seguir aprendiendo. Y este tema es enriquecedor, uno aprende mucho, ¿verdad? Sí, yo, por ejemplo, como les digo, yo a veces digo, me hago la pregunta que por qué Primera de Macabeos no está en el canon, si es un libro muy interesante. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron, pero eso no significa que yo no lo pueda usar o no lo pueda leer, ¿verdad? Pues, De hecho, hermano Daniel, hay muchos escritos que como inspiran y nos llenan en nuestro pues espíritu, sí, como dice usted en el caso de los libros macabeos, ¿no? es Entonces que no yo lo, podemos, en la soberanía de Dios, Él puede usarlos para nuestra ayuda. mi punto es este. Más de algunos de nosotros hemos leído libros de autores cristianos sobre temas diversos de vida cristiana o vida espiritual, ¿verdad? Todos. Así es. Pero cuando yo me voy al libro de la sabiduría o al eclesiástico, pues yo encuentro una riqueza tremenda en esos libros. Pero no los uso, entonces prefiero usar Elena de White, eh, con todo respeto, El elegido. Rebecca Brown, Rebecca Brown. etcétera, etcétera, Maldonado y otros. Y de repente estos otros libros me pueden enriquecer más. Pero bueno, es cuestión de que cada quien. Lo que yo digo es no criticarlos tanto a los deuterocanónicos, sino como estudiante y como ministro de Dios, creo que es mi deber leerlos de alguna manera, a ver qué aprendo. Pues si leo La Tribuna y Condorito, ¿por qué no leer los deuterocanónicos? Hermano, Dígame. creo que todos los que estamos en este curso hemos llegado a los pies del Señor Jesucristo de la misma manera, más o menos. Y Claro. a través de las predicaciones que están basadas en los 66 libros de la Biblia, y ninguno de nosotros tendría valor de añadir ni una coma ni una tilde, porque ya sabemos cómo hemos sido adoctrinados por la misma palabra de Dios. Eso no nos limita a ser críticos desde el punto de vista de estudiantes, Amén. tratando de aprender, porque para eso
estamos aquí, ¿verdad? Esto es un estudio teológico, es para sacar un diploma, porque créame que cuando yo le hablo de Esther, cuando le hablo de Ruth, cuando le hablo de Macabeos particularmente, le estoy hablando de experiencias personales con personas, personales digo, de nosotros, de mi familia, mías, para relacionarnos con personas que son de religión y de ascendencia judía, judíos que hablan sobre cosas que son históricas, que si nos vamos a Flavio Josefo, que todos los judíos son cronistas, son los únicos reales cronistas del antiguo mundo. Si nos vamos a Flavio Josefo y nos vamos a los libros de Macabeos y otros por ahí, Tobías, vamos a encontrar historia pura que está descartada de nuestra Biblia y que para ellos es la historia de su nación. Entonces, cuando nosotros queremos, y especialmente con judíos mesiánicos, que son judíos convertidos a Cristo, ¿verdad? Con esa gente usted no puede hablar tonterías, no puede tirársela de cerradito y que no sabe nada más que su dominical, no puede. Usted tiene que ser una persona de mente abierta, escuchar, porque probablemente conozcan mucho más historia de Israel que nosotros mismos, sí, ¿verdad? Y es cierto, entonces ahí es donde yo personalmente tropecé las primeras veces. En ese mundo tropecé las primeras veces. Y tuve que escuchar, y tuve que aprender, y tuve que callarme para poder entender por qué piensan como piensan. Porque ellos nos dan como, digamos, la pauta de cómo, si un día el Señor le pone a uno otra persona como egipcios, gente que son de Egipto y que son, ¿cómo se llaman los que no son, cómo se llama? Ortodoxos griegos, islámicos. No, que son de Alá. Islámicos. Musulmanes. Islámicos. Musulmanes. Sí, son musulmanes, pero tienen un bagaje cristiano y judío tremendo. Y yo tengo un amigo que yo quiero evangelizar, créame, pero sabe tanto que yo necesito estudiar más para poder ponerme con él a hablar de cosas uno a uno, con amor. Y le digo que va a ser muy difícil inclusive convencerlo. El Espíritu Santo es el que convence al final. Sí, no. Él pero quiere ser convencido. Él quiere ser convencido. Por eso es que me reta que le hable, porque él necesita. Pero créame que saben. No, sí, yo igual, nos hemos topado con personas que, wow, yo tengo un alumno en la universidad que es ateo y está estudiando conmigo teología. Wow, es complejo, ¿verdad? Pero a eso vamos, es que usted, el que me está viendo, todos ustedes, Edgardo, Nubia, Giselle, Elizabeth, Rita, Cristiana, Felipe, Giselle, Neri, Griselda, ¿verdad? Mirna, todos, en algún momento nos vamos a topar con personas así, tenemos que dar respuesta de nuestra fe. Bien, lo dejamos aquí, hermanos. Amén. Tal vez una pequeña oración, hermano Edgardo, para despedirnos, que tengan una buena semana. Recuerden dejar tiempo y espacio para la otra semana que tienen que presentar el proyecto. Y nos miramos en la última sesión el otro martes. Hermano Edgardo, despídanos. Amén. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre, por tenernos una vez más aquí, Señor, de una manera virtual, escuchando de tu consejo, de la historia bíblica, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es bien amplia y porque podemos aprender cada día, Señor, de tu palabra, de la historia de tus escritos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por darnos entendimiento, por darnos sabiduría y por tenernos aquí a todos. Gracias te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, cuida de nosotros. Amén y amén. Hermanos y hermanas, a todos, Dios me les bendiga. Guárdense, cuídense y nos veremos la otra semana. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Cuídense. Bueno.